Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes sobre el regreso más polémico de Boca. ¿Prepárate para lo que viene? Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. Porque acá, la noticia no se lee, se vive. Acá se siente, se debate, se respira. Y lo que vas a leer hoy, te lo juro, te va a dejar con la boca abierta, te va a hacer saltar de la silla, te va a poner la piel de gallina. Porque lo que está a punto de suceder, o lo que ya está sucediendo en las entrañas del club más grande de la Argentina, es una bomba. Una bomba de tiempo que ya empezó a tic-taquear y que, cuando explote, va a dejar escombros por todos lados. Lo que te vamos a contar hoy no es un rumor más, no es una nota de relleno, no es una especulación de pasillo. Es la posta, la información confirmada, la que te traemos desde las profundidades del universo Ceneice, esa que los grandes medios, por vaya a saber qué intereses, prefieren mantener en las sombras. Es el golpe de efecto que sacudió la tranquilidad del fútbol argentino y que, aunque muchos le intentaron esconder, ya se destapó. Y el protagonista, como siempre, es el club más grande del país, Boca Juniors. Y el nombre que hace ruido, otra vez, el que genera escalofrío en algunos y esperanza en otros, es Sebastián Villa. Sí, leíste bien. El mismísimo. El que se fue por la puerta de atrás, el que generó un cisma, el que parecía borrado para siempre de la historia azul y oro. La información que llega a nuestros escritorios, confirmada por fuentes que ya te demostraron nuestra seriedad, es que Boca pidió a Sebastián Villa urgentemente para reforzar la delantera. Esta no es una hipótesis, no es un deseo, no es un chisme de vestuario. Es un hecho rotundo, una verdad que duele para algunos y que ilusiona a otros. La directiva del club, en un movimiento que muchos califican de desesperado y otros de audaz, de arriesgado y de necesario, ha puesto de nuevo el ojo en el colombiano para revertir una situación deportiva que se tornó insostenible, que ya no da para más, que tiene a la hinchada al borde de un ataque de nervios. El operativo, que se manejó con un secretismo digno de un thriller de espionaje, con llamadas encriptadas y reuniones a puertas cerradas, tiene un solo objetivo, simple y contundente: gol. Y con este, resultados. Porque al final del día, en el fútbol, lo que mandan son los números. Y los números, mamita querida, no mienten. La delantera de Boca, a pesar de los nombres rutilantes, de las inversiones millonarias, de las promesas que llegaron con bombos y platillos, viene arrastrando una sequía preocupante. Un promedio de gol que no alcanza ni para un picado de barrio, una falta de desborde, de picardía, de profundidad, de ese algo que te hace ganar partidos, que los hinchas sufren en cada partido, en cada jugada, en cada ataque que se diluye en la nada. Y de repente, como caído del cielo para algunos, o como una maldición para otros, la solución que se puso sobre la mesa, la única que según algunos podría generar un cambio de timón inmediato, un golpe de timón que enderece el barco antes de que se hunda, es la del jugador que tiene un pasado tan glorioso como problemático, tan brillante como oscuro. El teléfono de los allegados a Villa sonó. Y no fue una llamada más. Fue una llamada que cambió todo, que reabrió una herida que parecía cicatrizada. El mensaje fue directo, sin vueltas, sin eufemismos: Boca lo necesita. Lo necesita ya. Lo necesita urgente. La premisa es clara, tan clara como el agua. El club está dispuesto a negociar su regreso, dejando de lado, al menos momentáneamente, todo el ruido extradeportivo, toda la polémica, todo el pasado que lo condenó. La necesidad es tan grande, tan imperiosa, tan apremiante, que la dirigencia tomó la decisión de dar un volantazo de 180 grados. Un volantazo que, en principio, parecía impensado, imposible, una utopía. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo un club de la magnitud de Boca, con su historia, con su peso, con su gente, se ve en la obligación de mirar hacia atrás, hacia un pasado tan conflictivo, para encontrar una solución a sus problemas actuales? Para entenderlo, para desentrañar este misterio, hay que analizar la situación actual del equipo. La delantera no funciona, no conecta, no asusta a los rivales. Es como un motor que no arranca, como una orquesta desafinada. Los nuevos refuerzos, por diferentes motivos, por falta de adaptación, por lesiones, por presión, no terminan de explotar. No son ese salvador que la hinchada esperaba. Los juveniles, con toda la garra, con todo el corazón, con todo el empuje, no tienen la experiencia, el rodaje, la picardía para liderar un ataque de esta envergadura, para cargar con la mochila de ser el 9 o el 7 de Boca. Y los hinchas, claro, estallan de bronca. La paciencia se agotó, el vaso rebalsó. Los cánticos, los memes, los comentarios en redes sociales son un espejo de la frustración, de la desilusión, de la impotencia. Falta un puntero que encare. Necesitamos a alguien que la rompa de verdad, que se ponga el equipo al hombro,
No tenemos a nadie que desequilibre, que haga la diferencia, que meta miedo en los defensores rivales. Y en medio de toda esa marea de críticas, de ese mar de lamentos, un fantasma, una silueta que se dibuja en la cancha, en la memoria colectiva, la del colombiano. La de su velocidad supersónica, su gambeta indescifrable, su remate potente que hacía temblar los arcos. La de ese jugador que, para bien o para mal, siempre te daba algo distinto. Y aquí es donde todo cambió, donde la historia dio un giro inesperado, donde la lógica se fue al diablo. La cúpula dirigencial se reunió de urgencia. No fue una reunión más, fue un conclave clave, una cumbre secreta, una mesa chica donde se jugaba el destino del semestre. Los rumores hablaban de un debate encendido, de una decisión trascendental que podría marcar un antes y un después. Las paredes del predio de Ezeiza, testigos mudos de tantos momentos históricos, fueron testigos de debates acalorados, de propuestas y contrapropuestas, de gritos y silencios. Y, finalmente, el nombre que nadie quería pronunciar en voz alta, el que generaba urticaria en algunos, se impuso. No por capricho, no por un capricho de un dirigente, sino por pura y dura necesidad futbolística. La decisión no fue fácil, no fue unánime, hubo voces disidentes, hubo quienes se opusieron rotundamente, pero el argumento principal, el que torció la balanza, el que convenció a los indecisos, fue que Villa, con sus más de 290 partidos y 60 goles en su carrera profesional, incluyendo sus pasos por Boca y su actual club, es un activo que Boca no puede darse el lujo de despreciar en este momento crítico. Su experiencia en partidos decisivos, su conocimiento del club, de la presión, de lo que significa vestir la camiseta de Boca, y su capacidad de ser determinante en el uno contra uno, de romper líneas, de generar peligro constante, son virtudes que, hoy por hoy, escasean en el plantel. Una locura, pero real. Si te sorprende tanto como a nosotros, si te voló la cabeza esta noticia, suscríbete a nuestro canal y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que es una buena decisión para Boca? ¿O que el club está cometiendo un error garrafal? Queremos leerte, queremos saber qué pensás. El impacto de esta noticia, si se confirma, si se materializa, va a ser tremendo. No solo en lo deportivo, donde podría significar un antes y un después para el ataque de Boca, sino en lo social, en lo institucional. La hinchada de Boca es pasional, es la más grande del mundo, pero también es la más exigente, la que no perdona. Y en este caso, está dividida. Se divide entre los que lo adoran, los que le perdonan todo por su talento, los que ven en él la solución a todos los males ofensivos, y los que, por los motivos que ya conocemos, por las denuncias, por las causas judiciales, por su salida intempestiva, no quieren verlo ni en pintura, ni cerca de la Bombonera. La reacción de los socios, de los hinchas de a pie, va a ser clave. ¿Se impondrá la necesidad deportiva sobre la moral y los valores? ¿O el club quedará en el medio de una tormenta sin precedentes, de un vendaval de críticas que podría arrasar con todo? El debate ya está abierto. La grieta ya está marcada. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? ¿Sos de los que lo quieren de vuelta? ¿O de los que le cierran la puerta para siempre? Déjanos tu like si crees que esta noticia es una notición de aquellos, de los que hacen historia. Y si conoces a alguien que se lo tiene que enterar, a ese amigo bostero que vive y respira por Boca, compartile este artículo ya mismo. Que la verdad, la posta, la información que te vuela la cabeza, llegue a todos lados. Pero espera a conocer el detalle que cambió todo, el que hizo que la balanza se inclinara definitivamente hacia el lado de Villa. No fue solo su capacidad goleadora, ni su velocidad. Fue un informe confidencial, elaborado por el cuerpo técnico y avalado por la Secretaría de Fútbol, que puso en números lo que todos veían a simple vista, la falta de desequilibrio individual. El fútbol moderno, muchachos, se define en los detalles, en el uno contra uno, en esa jugada que te rompe el esquema defensivo rival. Y en eso, Villa es un especialista. Los datos de sus duelos individuales ganados, de sus gambetas exitosas, de los centros precisos que generaba, eran abrumadores en comparación con los números actuales de los delanteros de Boca. Muchos en el club decían que era la única carta que quedaba bajo la manga, la bala de plata para un ataque que no encontraba rumbo, nos confió una fuente de peso dentro de la institución. Y esa fue la clave. La frialdad de los números, la necesidad imperiosa de resultados, se impuso sobre cualquier otra consideración. La dirigencia, que en un principio había mantenido una postura firme respecto a no negociar con jugadores con problemas extradeportivos, se vio acorralada. La presión de los resultados, la impaciencia de la hinchada, la necesidad de revertir una racha negativa que se estaba volviendo crónica, los llevó a reconsiderar. Fue una decisión dolorosa, sí, pero pragmática. El fútbol es un negocio, y en el negocio, a veces, hay que tomar decisiones difíciles. Fue un bajón para algunos,
pero la mayoría entendió que no quedaba otra, nos comentó un allegado a la mesa chica. Y así, con el peso de la historia y el futuro del club sobre sus hombros, se dio luz verde al operativo regreso. El plan es ambicioso. No solo se trata de traerlo, sino de reinsertarlo en un vestuario que, si bien lo conoce, también vivió de cerca su salida. La figura del entrenador será fundamental. Tendrá la tarea de gestionar el grupo, de integrar al jugador, de calmar las aguas. La psicología deportiva jugará un papel clave. Habrá charlas, habrá acuerdos, habrá reglas claras. Muchos aseguran que el vestuario de Boca es fuerte, pero si el técnico lo banca, lo van a aceptar, es lo que se escucha en los pasillos de la Boca. Y es que el pragmatismo, al final, suele ganar en el fútbol. Si Villa rinde, si mete goles, si hace ganar partidos, el pasado, al menos por un tiempo, quedará en un segundo plano. ¿Qué momento vive Boca? Si esta noticia te tiene al borde del asiento, no te olvides de suscribirte y de activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras bombas. Y contanos, ¿cómo crees que será el recibimiento de la hinchada si Villa vuelve a pisar la Bombonera? El proceso de negociación, que se está llevando a cabo en estricto hermetismo, implica varios frentes. Por un lado, el diálogo con el club actual de Villa, que, como te adelantamos, no cierra las puertas a una salida. Por otro, la situación legal del jugador en Argentina. Si bien el club no se involucrará directamente en sus asuntos personales, es un factor que no se puede ignorar y que genera incertidumbre. Es un quilombo bárbaro, pero si hay voluntad de todas las partes, se puede destrabar, nos comentaron desde el entorno de las negociaciones. La idea es que, si el regreso se concreta, sea bajo un marco legal claro y con todas las garantías para el club. No quieren más sorpresas. La cuestión económica también es un punto clave. Boca no está para tirar manteca al techo, y la operación debe ser viable. Un préstamo con opción de compra sería lo ideal, ya que permitiría al club evaluar el rendimiento del jugador y su adaptación, sin hacer una inversión millonaria de entrada. Además, se buscaría un acuerdo con el jugador respecto a su salario, que se adapte a la realidad económica del fútbol argentino y a la política salarial del club. Muchos aseguran que Villa está dispuesto a resignar plata por volver a Boca, que su deseo de revancha es más fuerte que el dinero, es lo que se rumorea en los círculos cercanos al futbolista. Y si eso es cierto, la operación se simplifica enormemente. La repercusión mediática ya es un hecho, incluso antes de la confirmación oficial. Los programas deportivos debaten, las redes sociales arden, los periodistas especulan. La figura de Villa siempre generó controversia, y su posible regreso no es la excepción. Habrá defensores y detractores, voces a favor y en contra. Y en el medio, la hinchada de Boca, esa masa inmensa de pasión, que espera una solución a sus problemas futbolísticos, pero que también tiene memoria. La presión será enorme, tanto para el jugador como para la dirigencia. Cada gambeta, cada pase, cada gol, será analizado con lupa. Y cada error, cada traspié, será magnificado. Es el precio de jugar en Boca, y más aún, de regresar en estas circunstancias. El entrenador, por su parte, ya habría dado el visto bueno. La necesidad de contar con un jugador de las características de Villa, que pueda desequilibrar por las bandas, que tenga gol, que sea impredecible, es una prioridad. El sistema de juego actual de Boca, que a veces peca de previsible, podría encontrar en el colombiano esa chispa que le falta. La idea es que Villa se sume lo antes posible, que se ponga a punto físicamente y que, si todo sale bien, esté disponible para los partidos clave que se vienen. La Copa, el torneo local, todo está en juego. Y Boca necesita un revulsivo. Una bomba tras otra. Si te está gustando este análisis profundo, déjale un buen like y compartilo con tus amigos. Y contanos en los comentarios, ¿qué crees que le aportaría Villa al equipo de Boca en lo futbolístico? La historia de Sebastián Villa en Boca es una montaña rusa de emociones. Llegó como una promesa, se convirtió en figura, ganó títulos, deslumbró con su velocidad y sus goles. Pero también protagonizó escándalos, enfrentó denuncias, se fue por la puerta de atrás. Su partida dejó un vacío en el equipo, pero también un alivio en algunos sectores. Ahora, el destino lo vuelve a poner en el camino de Boca. Y la pregunta que flota en el aire es, ¿está Boca dispuesto a pagar el precio de su regreso? ¿Y está Villa dispuesto a asumir el desafío de volver a un lugar donde la lupa estará puesta sobre él como nunca antes? El vestuario de Boca es un mundo aparte. Es un lugar donde la convivencia es clave, donde los códigos se respetan. La llegada de un jugador con el historial de Villa podría generar tensiones, divisiones. Pero también es cierto que el futbolista es un profesional, y si hay un objetivo común, que es ganar, las diferencias suelen quedar de lado. Muchos aseguran que, si Villa viene a sumar, el grupo lo va a aceptar, porque acá lo que importa es Boca,
nos dijo un jugador con años en el club que prefirió el anonimato. Y es que la camiseta de Boca, al final, está por encima de todo. Esto es una locura. Si te estás comiendo las uñas con esta noticia, suscríbete ya mismo a nuestro canal y déjale un like a este video. Y contanos en los comentarios, ¿crees que Villa podrá reinsertarse en el vestuario de Boca? ¿Cómo lo ves? El cuerpo técnico, por su parte, ya analizó en profundidad el rendimiento actual de Villa en su club. No es el mismo que el de hace un tiempo. Es cierto, la falta de continuidad, la inactividad, le pasaron factura. Pero el talento, la velocidad, la capacidad de desequilibrio, están intactos. Es como un diamante en bruto que necesita ser pulido. Y en Boca, con la exigencia y la presión, podría volver a brillar. Muchos aseguran que el técnico lo ve como una pieza clave para el esquema, como ese jugador que te rompe el partido, nos llegó a decir una fuente cercana al cuerpo técnico. Y es que el fútbol, a veces, es así de simple. Si tenés un jugador que te hace ganar, lo pones. La hinchada de Boca, esa que llena la Bombonera cada partido, esa que viaja miles de kilómetros para alentar al equipo, esa que tiene el termómetro de lo que pasa en el club, ya empezó a manifestarse. En las redes sociales, en los foros, en las radios partidarias, el debate es furioso. Hay quienes lo defienden a capa y espada, recordando sus goles, sus asistencias, su entrega en los partidos importantes. Y hay quienes lo repudian, recordando sus problemas extradeportivos, sus faltas, su salida conflictiva. La grieta es profunda, y el regreso de Villa, si se concreta, la hará aún más grande. Espera a conocer el detalle que cambió todo, el que hizo que la dirigencia se decidiera a ir por Villa, a pesar de todo el ruido. No fue solo la falta de gol, fue la falta de picardía. Esa chispa, esa inventiva, esa capacidad de desequilibrar en el momento justo, de sacar un conejo de la galera cuando el partido está trabado. Esa cualidad que, en el fútbol argentino, vale oro. Y Villa, con su estilo irreverente, con su gambeta atrevida, con su velocidad endiablada, es uno de los pocos que tiene esa capacidad. Los informes de scouting lo confirmaban, no hay en el mercado un jugador con sus características que sea accesible para Boca en este momento. Y eso, amigos, pesó más que cualquier otra cosa. La situación actual de Boca es delicada. El equipo no termina de encontrar su identidad, los resultados son irregulares y la presión de la hinchada es cada vez mayor. La llegada de Villa, para algunos, sería un bálsamo, una inyección de energía, un salto de calidad que el equipo necesita desesperadamente. Para otros, sería una mancha imborrable, una traición a los valores del club, un paso en falso que podría traer más problemas que soluciones. El riesgo es alto, altísimo, pero la recompensa, si Villa vuelve a ser el que fue, si recupera su mejor nivel, podría ser inmensa. La historia de Sebastián Villa en Boca es una montaña rusa de emociones. Llegó como una promesa, se convirtió en figura, ganó títulos, deslumbró con su velocidad y sus goles. Pero también protagonizó escándalos, enfrentó denuncias, se fue por la puerta de atrás. Su partida dejó un vacío en el equipo, pero también un alivio en algunos sectores. Ahora, el destino lo vuelve a poner en el camino de Boca. Y la pregunta que flota en el aire es, ¿está Boca dispuesto a pagar el precio de su regreso? ¿Y está Villa dispuesto a asumir el desafío de volver a un lugar donde la lupa estará puesta sobre él como nunca antes? El vestuario de Boca es un mundo aparte. Es un lugar donde la convivencia es clave, donde los códigos se respetan. La llegada de un jugador con el historial de Villa podría generar tensiones, divisiones. Pero también es cierto que el futbolista es un profesional, y si hay un objetivo común, que es ganar, las diferencias suelen quedar de lado. Muchos aseguran que, si Villa viene a sumar, el grupo lo va a aceptar, porque acá lo que importa es Boca, nos dijo un jugador con años en el club, que prefirió el anonimato. Y es que la camiseta de Boca, al final, está por encima de todo. Esto es una locura. Si te estás comiendo las uñas con esta noticia, suscríbete ya mismo a nuestro canal y déjale un like a este video. Y contanos en los comentarios, ¿crees que Villa podrá reinsertarse en el vestuario de Boca? ¿Cómo lo ves? El cuerpo técnico, por su parte, ya analizó en profundidad el rendimiento actual de Villa en su club. No es el mismo que el de hace un tiempo. Es cierto, la falta de continuidad, la inactividad, le pasaron factura. Pero el talento, la velocidad, la capacidad de desequilibrio, están intactos. Es como un diamante en bruto que necesita ser pulido. Y en Boca, con la exigencia y la presión, podría volver a brillar. Muchos aseguran que el técnico lo ve como una pieza clave para el esquema, como ese jugador que te rompe el partido, nos llegó a decir una fuente cercana al cuerpo técnico. Y es que el fútbol, a veces, es así de simple. Si tenés un jugador que te hace ganar, lo pones.
La hinchada de Boca, esa que llena la Bombonera cada partido, esa que viaja miles de kilómetros para alentar al equipo, esa que tiene el termómetro de lo que pasa en el club, ya empezó a manifestarse. En las redes sociales, en los foros, en las radios partidarias, el debate es furioso. Hay quienes lo defienden a capa y espada, recordando sus goles, sus asistencias, su entrega en los partidos importantes. Y hay quienes lo repudian, recordando sus problemas extradeportivos, sus faltas, su salida conflictiva. La grieta es profunda, y el regreso de Villa, si se concreta, la hará aún más grande. El presidente del club, la máxima autoridad, es quien tiene la última palabra. Y su decisión, sea cual sea, marcará un antes y un después en su gestión. Si el regreso de Villa es exitoso, si el equipo levanta cabeza, si se consiguen títulos, la apuesta habrá valido la pena. Pero si las cosas no salen bien, si los problemas extradeportivos vuelven a aparecer, si el rendimiento no es el esperado, la crítica será feroz y el costo político, enorme. Muchos aseguran que el presidente está jugando una ficha muy grande, que esto es todo o nada para él, nos confió un dirigente de peso. Y es que en Boca, cada decisión es un examen, cada movimiento es analizado con lupa. La historia del fútbol está llena de regresos polémicos, de jugadores que volvieron a sus clubes después de salidas conflictivas y que, para bien o para mal, marcaron un hito. El caso de Villa en Boca podría ser uno de esos. Un capítulo más en la rica y apasionante historia del club. Un capítulo que, sin dudas, dará mucho que hablar. La incertidumbre es total, la expectativa, máxima. Y el desenlace, impredecible. No te pierdas ni un detalle. Si esta noticia te tiene enganchado, dale like, suscríbete y compartila con todos tus amigos bosteros. Y contanos, ¿cuál crees que será el impacto de este posible regreso en la imagen de Boca a nivel mundial? Pero lo más fuerte llegó cuando se confirmó que la iniciativa no solo venía de la dirigencia, sino que había un fuerte respaldo del cuerpo técnico. No fue una imposición, fue una necesidad compartida. El entrenador, que conoce a Villa de su paso anterior, sabe lo que puede darle. Y en un momento donde los resultados no acompañan, donde la presión es asfixiante, la necesidad de un jugador desequilibrante se vuelve prioritaria. Muchos aseguran que el técnico lo pidió expresamente, que fue una de sus condiciones para seguir en el cargo. Es el rumor que corre por los pasillos del predio. Y si eso es cierto, la decisión de la dirigencia cobra aún más fuerza. El mercado de pases es un juego de ajedrez, y Boca está moviendo sus piezas con cautela, pero con determinación. La negociación por Villa no es la única que se está llevando a cabo, pero sí es la más importante, la que genera más expectativa y más controversia. Los tiempos son cortos, y el club necesita una respuesta lo antes posible para poder planificar el resto del semestre. La ansiedad de la hinchada es palpable, y cada día que pasa sin una definición, la tensión aumenta. El factor psicológico también es clave. Para Villa, volver a Boca sería una revancha personal, una oportunidad de demostrar que, a pesar de todo, sigue siendo un futbolista de élite y que puede aportar mucho al club que lo vio brillar. Pero también sería un desafío enorme, una presión que pocos jugadores pueden soportar. La mirada de millones de hinchas, de periodistas, de críticos, estará puesta sobre él. Cada movimiento, cada declaración, será analizada con lupa. Muchos aseguran que Villa tiene la cabeza fuerte, que está preparado para esto, que ya pasó por situaciones similares y la superó, nos comentó un excompañero del colombiano. Y es que la resiliencia, en el fútbol, es una virtud fundamental. La historia de Boca está llena de momentos épicos, de decisiones arriesgadas, de jugadores que se convirtieron en ídolos a pesar de las adversidades. El posible regreso de Villa podría ser uno de esos momentos. Un capítulo más en la leyenda Ceneice. Un capítulo que, sin dudas, será recordado por mucho tiempo. La incertidumbre es total, la expectativa, máxima. Y el desenlace, impredecible. Esto es una locura. Si te está volviendo loco esta noticia, dale like, suscríbete y compartila con todos tus amigos. Y contanos en los comentarios, ¿crees que el regreso de Villa podría ser el punto de inflexión que Boca necesita para volver a ser campeón? Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que la dirigencia ya había tenido conversaciones preliminares con los referentes del plantel. No querían que el regreso de Villa generara un cisma interno, que rompiera la armonía del grupo. Y la respuesta de los líderes del vestuario fue clave. Si bien hubo algunas reticencias iniciales, la necesidad deportiva se impuso. Muchos aseguran que los referentes entendieron que el equipo necesita un salto de calidad, y que Villa, con sus virtudes, puede dárselo, nos confió una fuente de peso dentro del club. Y es que en el fútbol, cuando la pelota entra, muchas cosas se perdonan. La presión sobre el cuerpo técnico es inmensa. Los resultados no llegan, el juego no convence,
y la hinchada exige soluciones. La llegada de Villa, para el entrenador, sería una herramienta más, una variante táctica que le permitiría tener más opciones en ataque. Su velocidad, su capacidad de desborde, su remate de media distancia, son cualidades que hoy escasean en el plantel. Y en un fútbol tan parejo como el argentino, un jugador que te desequilibra un partido puede valer un campeonato. El impacto económico de la operación también es un punto a considerar. Si bien se busca un préstamo, el salario del jugador es un factor importante. Boca está haciendo un esfuerzo, pero sin poner en riesgo la economía del club. La idea es que la operación sea viable desde lo deportivo y desde lo financiero. Muchos aseguran que Villa está dispuesto a resignar parte de su salario por volver a Boca, que su deseo de revancha es más fuerte que el dinero, es lo que se rumorea en los círculos cercanos al futbolista. Y si eso es cierto, la operación se simplifica enormemente. La historia de Sebastián Villa en Boca es una de esas que te marcan a fuego. Llegó como un desconocido, se convirtió en figura, ganó títulos, deslumbró con su fútbol. Pero también protagonizó escándalos, enfrentó denuncias, se fue por la puerta de atrás. Su partida dejó un vacío en el equipo, pero también un alivio en algunos sectores. Ahora, el destino lo vuelve a poner en el camino de Boca. Y la pregunta que flota en el aire es, ¿está Boca dispuesto a pagar el precio de su regreso? ¿Y está Villa dispuesto a asumir el desafío de volver a un lugar donde la lupa estará puesta sobre él como nunca antes? El hincha de Boca, ese que vive y respira por los colores, ese que tiene el termómetro de lo que pasa en el club, ya empezó a manifestarse. En las redes sociales, en los foros, en las radios partidarias, el debate es furioso. Hay quienes lo defienden a capa y espada, recordando sus goles, sus asistencias, su entrega en los partidos importantes. Y hay quienes lo repudian, recordando sus problemas extradeportivos, sus faltas, su salida conflictiva. La grieta es profunda, y el regreso de Villa, si se concreta, la hará aún más grande. Esto es una locura. Si te está volviendo loco esta noticia, dale like, suscríbete y compartila con todos tus amigos. Y contanos en los comentarios, ¿crees que el regreso de Villa podría ser el punto de inflexión que Boca necesita para volver a ser campeón? Parte 3. La cifra secreta que rompió el mercado, el plan maestro que Riquelme le propuso a Villa y el código interno del vestuario que ya está partido. Atención, pueblo Ceneice. Si la noticia del acuerdo total y la insoportable espera te tienen en vilo, prepárate para la revelación más grande de toda esta novela. La historia es más compleja de lo que pensabas. Por primera vez, te contamos la cifra secreta que Riquelme aceptó pagar, el plan maestro que le propuso a Villa y el código no escrito del vestuario que ya está en vilo. Bienvenido a tu canal de confianza, donde la emoción va de la mano con los datos más explosivos. La novela de Sebastián Villa y Boca Juniors no para de sumar capítulos. La confirmación del acuerdo total y la insoportable espera por la rescisión de su contrato con Independiente Rivadavia son solo la punta del iceberg. El epicentro del sismo se traslada ahora a los despachos, donde los detalles de la negociación y el plan estratégico del club para el jugador fueron tan determinantes como su talento. A la luz de los hechos, se puede afirmar que esta no es una simple transferencia, es una operación de ingeniería financiera, legal y psicológica, orquestada por Juan Román Riquelme para asegurar un solo objetivo, la gloria deportiva, sin importar el costo. Espera a conocer el plan maestro de Román que lo tiene todo pensado. La cifra secreta, el monto que rompió el mercado y la negociación en bambalinas que cambió todo. Cuando se habló de sueldo alto, la mayoría de los hinchas pensó en los números habituales para un jugador de élite en Argentina. Pero lo más fuerte llegó cuando se filtró la cifra secreta que Boca estaría dispuesto a desembolsar para sellar esta operación. No se trata solo del salario de Villa, sino del monto que Boca pagará por la rescisión de su contrato con Independiente Rivadavia. Y aquí es donde todo cambió, revelando la verdadera magnitud de la inversión de Riquelme. Aunque las cifras oficiales son un secreto de Estado, fuentes con acceso a las negociaciones revelaron que el monto rondaría una cifra millonaria, una compensación para el club mendocino que, si bien no es una compra definitiva, es un número considerable que refleja la urgencia de Boca y la necesidad de tener al jugador lo antes posible. Muchos aseguran que el monto de la rescisión fue tan alto que dejó a los directivos de Independiente Rivadavia sin palabras, era una oferta que no se podía rechazar, un indicio de la desesperación de Boca por tener al jugador en sus filas. Este dinero, más allá del sueldo, es la muestra más clara de que la dirigencia no escatimó en gastos para traer de vuelta a la joya que abandonó el club por la puerta de atrás. La negociación entre bambalinas fue intensa. Los abogados de Boca, en contacto directo con los representantes de Villa, trabajaron a contrarreloj para pulir cada cláusula del contrato candado. La espera por la rescisión no es solo un trámite, es un momento de tensión en el que ambos clubes y el jugador buscan la mejor salida. Boca está en una posición de poder,
pero el club mendocino también tiene su parte de la negociación y quiere sacar el mayor provecho posible. La cifra secreta, el monto que Boca pagará, es el precio de la paz. Si la cifra secreta que rompió el mercado te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que esta inversión descomunal se justifica por el talento de Villa? Deja tu like si esta revelación te impactó. El plan Villa, la estrategia a corto y largo plazo que Riquelme le propuso al jugador. El acuerdo total entre Riquelme y Villa no se basó solo en dinero. Se trató de un plan maestro, una estrategia de seducción que tenía un solo objetivo: convencer al jugador de que su regreso a Boca no solo sería un éxito deportivo, sino que le permitiría revalorizarse a niveles que solo el club de la Ribera puede ofrecer. El plan a corto plazo, el factor de desequilibrio para la Copa. La propuesta de Riquelme fue simple, pero seductora. Vos venís a Boca a hacer el desequilibrio que necesitamos para ganar la Copa. Si vos andás bien, el equipo anda bien, y la gloria es para todos. Román le aseguró a Villa que sería una pieza clave en el esquema de Russo, que tendría la libertad de desbordar, gambetear y ser el jugador que fue en sus mejores momentos. El plan es usar su velocidad y su talento para romper defensas cerradas y desarticular a los rivales, especialmente en los partidos más importantes. La Copa Libertadores es la obsesión, y Riquelme le prometió a Villa que él sería el artífice de esa gloria. El plan a largo plazo, la máquina de ganar dinero. Pero la estrategia de Riquelme no termina en la gloria deportiva. Román, un astuto conocedor del mercado de pases, le propuso a Villa un plan a largo plazo que podría convertirlo en una máquina de ganar dinero. La idea es que, si Villa triunfa en Boca, con la camiseta 10 en su espalda, su valor de mercado se dispararía a niveles de élite mundial. Muchos aseguran que Román le prometió a Villa que, si triunfa en Boca, lo venderá a un club de primer nivel europeo por una cifra que podría superar los 15 o 20 millones de dólares. Riquelme le vendió la idea de que Boca no solo era su hogar, sino el trampolín que lo llevaría a lo más alto. Y aquí es donde todo cambió para Villa. El colombiano no solo aceptó la oferta deportiva, sino el plan de negocios que Román le presentó, porque sabe que si triunfa en Boca, el mundo entero volverá a hablar de él. La reacción del vestuario, la bomba que ya explotó y el código interno que está en vilo. La noticia del acuerdo total con Sebastián Villa, con la camiseta 10 y el sueldo millonario, ha transformado el vestuario de Boca en un verdadero polvorín a punto de estallar. La atmósfera en el predio de Ezeiza es tensa, cargada de silencios elocuentes y miradas que dicen más que 1000 palabras. La guerra fría interna, que antes era una posibilidad, ahora es una realidad. El código interno del vestuario, ese pacto no escrito de respeto y lealtad, está en vilo.